Javier Westwood estaba sentado en la oficina de la esquina, en el piso 42 de Westwood Group, contemplando el resplandeciente horizonte de Manhattan. Este rascacielos, con sus relucientes paneles de vidrio y el logotipo de la empresa, grabado con gran detalle, era el símbolo de su éxito, un director ejecutivo de 35 años, frío, brusco y de los que nunca dejaban que las emociones interfirieran en sus negocios. Pero hoy, tenía ganas de romper el escritorio de cristal que tenía delante. Una gala benéfica anual para todos los empleados, repitió Javier en voz baja pero aguda. Dejó caer la pila de documentos sobre el escritorio, sobresaltando al asistente administrativo que estaba frente a él. ¿Acaso la Junta cree que esto es un parque de diversiones? Somos un bufete de abogados especializado en medios de comunicación, no una organización sin fines de lucro. El señor Westwood, el asistente, una mujer de mediana edad llamada Margaret, se ajustó las gafas e intentó mantener la voz tranquila. La junta directiva cree que el evento ayudará a mejorar la imagen de la empresa, especialmente después de, los recientes artículos sobre nuestro fondo benéfico. Javier frunció el ceño. Esos artículos, rumores sobre la falta de transparencia del fondo benéfico de Westwood Group, lo habían mantenido despierto por las noches. No porque dudara de la legalidad del fondo. Había cedido el control total a Camilla, la directora de Relaciones Públicas, y a su exnovia, y ella siempre se aseguraba de que todo pareciera perfecto. Pero el público nunca perdona una mancha, sea real o no. Bien, gruñó Javier, poniéndose de pie y cruzándose de brazos. Si quieren fiesta, la tendrán, pero no me hago responsable si alguien se emborracha y se pone a bailar sobre una mesa. Margaret asintió, anotando algo en su libreta antes de irse, dejando a Javier solo con un mar de pensamientos enredados. Odiaba los eventos elaborados, el vino caro, las sonrisas falsas, los discursos vacíos. Todo era teatro para ocultar la verdad de que a nadie le importaba la caridad, pero no tenía otra opción. La junta directiva había hablado, y Javier Westwood nunca desafiaba las órdenes, aunque las detestara. Esa tarde, en una lujosa sala de conferencias con mesas de madera de ébano y una enorme pantalla LED, Camilla entró como una estrella de cine. Su cabello dorado, perfectamente rizado, su vestido ajustado acentuaba cada curva y una sonrisa que podía hacer que cualquiera olvidara lo que estaba a punto de decir. Pero Javier no se dejó convencer. Él y Camilla habían roto el año anterior, y aunque ella seguía siendo una directora de relaciones públicas excepcional, él siempre sentía una extraña distancia entre ellos. Javier, no puedes invitar a todos los empleados, dijo Camilla con voz dulce pero cortante como una daga cubierta de caramelo. Ella se sentó frente a él, tamborileando con sus uñas pintadas de rojo sobre la mesa. La gala benéfica es una oportunidad para conectar con socios importantes, donantes, la élite. Si invitas a todo el personal de bajo nivel, se convertirá en una reunión de exalumnos barata. Javier arqueó una ceja, con la vista fija en la pantalla de su portátil. Camilla, la junta ya tomó su decisión. No tengo tiempo para discutir sobre quién merece una copa de champán. Camilla ladeó la cabeza, sus ojos azules brillaban de ira. ¿Sabes cuánto trabajo he dedicado a organizar este evento? Incluso invité a periodistas del Times. Si algún logístico se emborracha y arma un escándalo, ¿quién crees que asumirá la culpa? Yo, no tú. Javier dejó de escribir. Miró a Camilla y, por un instante, se sintió divertido. No porque estuviera equivocada, tenía razón, pero la forma en que siempre quería controlarlo todo, desde la lista de invitados hasta cómo debía sonreír frente a la cámara, le daban ganas de armar un alboroto. De acuerdo, dijo Javier con calma, aunque sus ojos brillaban con picardía. Si tanto te preocupa el personal de bajo nivel, me aseguraré de que todos estén invitados, incluso el nuevo asistente. Camilla parpadeó. ¿Quién? Javier repasó rápidamente la lista de empleados en su pantalla, deteniéndose en un nombre que apenas reconoció, Izilin. La nueva asistente, con menos de 3 meses de servicio, siempre aparecía con rizos sueltos y gafas redondas enormes. Era prácticamente invisible en la oficina, siempre cabizbaja, callada y sin llamar su atención en ningún momento. Perfecto. Izilin, dijo Javier, con una extraña sonrisa en la comisura de los labios. La invitaré y yo mismo le enviaré el correo para asegurarme de que venga.
Camilla se quedó boquiabierta y soltó una carcajada como si acabara de oír un chiste. ¿Izzy? ¿Esa chica que parece salida de una biblioteca pública? Javier, ¿es broma? Pero Javier no respondió. Abrió su bandeja de entrada y redactó un correo electrónico breve. Señora Lynn, la invitamos a la gala benéfica anual de Westwood Group en el Hotel Grand Meridien este sábado por la noche. Esta es una oportunidad para conectar con el equipo. Esperamos verla allí. Javier Westwood pulsó el botón de enviar, con una extraña satisfacción creciendo en su pecho. Si Camilla quería un evento de élite y la junta directiva quería una gala benéfica para impulsar la imagen de la empresa, entonces él se aseguraría de que fuera un espectáculo digno de ver. En su pequeña oficina, Izzy Lynn estaba sentada frente a su computadora, con el papeleo amontonado a su alrededor. Se subió las gafas, releyó el correo electrónico que acababa de recibir y casi se le cayó el café. ¿Una invitación del mismísimo Javier Westwood? ¿Para ella? Leyó el correo 3 veces más, buscando alguna señal de que fuera una broma, pero no había nada más que el tono frío y profesional de su jefe. Izzy no era ingenua. Sabía cómo funcionaba esta oficina, sonrisas falsas, apretones de manos que ocultaban ambiciones y secretos ocultos bajo una apariencia brillante. No había llegado a Westwood Group para ser asistente a largo plazo. La organización sin fines de lucro con la que trabajaba sospechaba que el fondo de beneficencia de la empresa carecía de transparencia, que las donaciones no llegaban a quienes las necesitaban y que los informes financieros estaban llenos de lagunas. Izzy estaba allí para encontrar pruebas, y se había mantenido invisible precisamente por esa razón. Pero esta invitación lo cambió todo. Una gala benéfica era el lugar perfecto para observar, escuchar a escondidas las conversaciones de los ejecutivos y tal vez, solo tal vez, encontrar una pista sobre el fondo. Izzy sonrió y luego escribió su respuesta al señor Westwood. Asistiré. Gracias. Izzy Lynn. Le dio a enviar, con el corazón latiendo un poco más rápido. No era la emoción de una asistente invitada a un evento elegante. Era la emoción de quien acaba de ver una puerta secreta entreabierta. De vuelta en su oficina, Javier leyó la respuesta de Izzy, y por primera vez en todo el día, hizo una pausa. Solo una línea corta, simple, sin rodeos, pero algo en ella lo hizo fruncir el ceño. No estaba seguro de por qué le intrigaba. Quizás fuera su tono tranquilo, o su falta de entusiasmo, como la mayoría de los empleados. Cerró su portátil, se levantó y miró por la ventana. La gala benéfica, pensó, podría resultar más interesante de lo esperado. En la sala de conferencias, Camilla revisaba la lista final de invitados en su teléfono. Sonrió, satisfecha con la lista de nombres influyentes, personas que consolidarían su posición en la empresa y ante Javier. Pero cuando supo que Javier había invitado a Izzy Lynn, su sonrisa se desvaneció. Ella, murmuró Camilla, tamborileando con las uñas sobre la mesa. ¿Un asistente? ¿A qué juega? No tenía ni idea de que, dentro de su propia empresa, ya había comenzado un juego mucho más grande, e Izzy Lynn no era el peón que creía. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia susurra amor, sanación y esperanza. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves. No olvides suscribirte y ser parte de nuestro viaje. Quédense con nosotros. La historia apenas comienza. El Hotel Grand Meridien, la joya de la corona de Manhattan, brillaba como un palacio de cristal bajo imponentes candelabros. El gran salón de baile estaba adornado con cintas de seda blanca, orquídeas moradas y relucientes copas de champán sobre bandejas de plata. Las suaves notas de un violín flotaban en el aire, mezclándose con la charla de los prestigiosos abogados, los influyentes donantes y los ávidos periodistas. Era la gala benéfica anual del grupo Westwood, pero nadie estaba allí solo con fines benéficos. La gente venía a presumir, a conectar y a asegurarse de que sus nombres aparecieran en los titulares del día siguiente. Javier estaba de pie en un rincón de la sala, con un vaso de whisky en la mano, observando a la multitud con la mirada de un halcón. Detestaba eventos como este, las sonrisas falsas, los apretones de manos calculados, pero conocía su papel. Ven, da un discurso y asegúrate de que Westwood Group siga siendo el nombre más destacado del derecho de los medios. Esta noche, llevaba un traje negro a la medida, el pelo peinado hacia atrás con cuidado, pero su expresión era gélida.
Javier, pareces estar en un funeral. Camilla se deslizó junto a él, con voz dulce, pero mirada penetrante. Llevaba un vestido plateado brillante que se ceñía a cada curva y llamaba la atención dondequiera que caminaba. Sonríe un poco. Los reporteros están ahí mismo. Javier tomó un sorbo de whisky sin responder. No le importó nada de eso. Su invitación de broma a Izzy Lin seguía molestando a Camilla, y francamente, toda la oficina llevaba días hablando de él invitando a una asistente desconocida a un evento tan glamuroso. Algunos pensaban que intentaba poner celosa a Camilla. Otros, que simplemente estaba aburrido y sembrando el caos. A Javier no le importó. Solo quería que la noche terminara. Pero entonces se abrieron las puertas del salón, y todo el lugar pareció contener la respiración. Izzy Lin entró sin dudarlo. El vestido rojo que llevaba no era llamativo, sin lentejuelas ni cortes pronunciados, pero se ajustaba a su figura con una elegancia discreta, resaltando su cabello suavemente rizado y sus penetrantes ojos marrones. Esa noche, no llevaba gafas, y ese simple cambio hacía que su rostro pareciera casi irreconocible, como si hubiera salido de un cuadro. Por un instante, la sala quedó en silencio. Luego, susurros se extendieron como olas. ¿Es esa, la asistente? ¿Izzy Lin? Ni hablar. ¿Qué hace aquí? Javier se quedó paralizado. Su vaso de whisky flotaba en el aire. Durante 3 segundos, olvidó cómo respirar. Esta no era la Izzy Lin que había visto antes, la chica, siempre con la mirada baja, ordenando papeles en silencio y preparando café en la oficina. Esta mujer estaba radiante. No por el vestido, sino por la seguridad que irradiaba a cada paso. Su mirada recorría la sala con serenidad, claridad y precisión, como si supiera exactamente lo que hacía. Junto a Javier, Camilla apretaba con más fuerza su copa de champán. ¿Quién se cree que es?, murmuró con veneno en la voz. Entonces, incapaz de resistirse, dio un paso adelante, con una sonrisa falsa dibujada en el rostro. Izzy, ¿verdad? No esperaba que aparecieras. Ese vestido te habrá costado un mes de sueldo. Toda la sala pareció contener la respiración de nuevo, esperando a ver cómo reaccionaría la asistente invisible. Pero Izzy simplemente ladeó la cabeza y sonrió con dulzura, como si le hablara a una niña. Gracias por su preocupación, señora Camilla, pero le pedí prestado el vestido a una amiga, y en cuanto a venir, pensé que la invitación del señor Westwood era motivo suficiente. ¿No cree? Su tono era suave, pero cada palabra le cayó como un cuchillo. Algunos invitados rieron entre dientes. El rostro de Camilla se tensó, su sonrisa se torció torpemente. Abrió la boca para replicar, pero Izzy ya se había dado la vuelta y caminaba con gracia hacia la barra, dejando a Camilla allí de pie, con la mano ligeramente temblorosa alrededor de su copa de champán. De vuelta en la esquina, Javier sintió que algo extraño se agitaba en su interior. Pero no era solo la apariencia de Izzy. No podía negar lo despampanante que estaba. Fue la forma en que trató a Camilla, sin alarde ni jactancia, solo una frase tranquila que desvió la atención de toda la sala a su favor. Nunca había visto a nadie hacerle eso a Camilla. Ni siquiera él. En la barra, Izzy aceptó una copa de vino e intentó respirar con calma. El corazón le latía con fuerza. No había venido a llamar la atención. Su misión esta noche era observar, escuchar y descubrir cualquier pista sobre el fondo benéfico del grupo Westwood. Pero las miradas que sentía, incluyendo la que la quemaba desde un rincón, la hacían sentir como si estuviera caminando por la cuerda floja. No era ingenua. Sabía que la invitación de Javier había sido una broma, probablemente para irritar a Camilla, pero no le importó. Esa noche, aprovecharía cualquier oportunidad. Dio un sorbo a su vino y observó la sala. Los donantes charlaban animadamente, algunos ejecutivos del grupo Westwood susurraban en los rincones, y Camilla, tras ese intercambio anterior, intentaba recuperar la compostura riéndose con un periodista. Izzy grababa mentalmente cada detalle, cada rostro. Si había alguna conversación relacionada con el fondo de caridad, la oiría. Pero entonces, un descuido la interrumpió. Al girarse, su manga rozó la bandeja de un camarero y una copa de vino tinto cayó al suelo. Se hizo añicos con un crujido seco, y el sonido volvió a atraer todas las miradas.
Izzy se agachó de inmediato para recoger los pedazos, pero antes de que pudiera alcanzarlos, una mano se extendió hacia ella, sosteniendo un pañuelo blanco perfectamente doblado. «Cuidado, vas a manchar el vestido», dijo Javier en voz baja y tranquila. Se quedó frente a ella, alto y sereno, con la mirada fija en ella. Izzy levantó la vista, ligeramente sorprendida. Aceptó el pañuelo, se secó las manos y ofreció una sonrisa educada. «Gracias, señor. Estoy bien». Intentó mantener un tono ligero, pero sus ojos la hicieron sentir como si la estuvieran viendo a través de todo. No sonrió, no dijo nada más, solo asintió levemente y se enderezó. Se levantó y le devolvió el pañuelo. «Te devolveré el vino», bromeó, con la esperanza de aliviar la tensión. «No hace falta», respondió Javier, con la voz aún fría, aunque su mirada se había suavizado un poco. Se guardó el pañuelo en el bolsillo, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Izzy allí de pie, con el corazón acelerado más de lo que quería admitir. Mientras Izzy se fundía con la multitud, Javier regresó a su rincón, con la mano aún agarrando el pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. No entendía por qué se lo había ofrecido, un pequeño gesto, pero para él era antinatural. Desde el otro lado de la sala, la observó hablar con un donante, con una sonrisa cálida e indescifrable. ¿Quién era? Una asistente común y corriente no podía silenciar una sala con una sola frase, y una asistente común y corriente, sin duda, no debería distraerlo así. Al otro lado del salón, Camilla apretaba con fuerza su copa de vino, con la mirada fija en Izzy. No sabía qué ocultaba esa asistente, pero juró que lo averiguaría. Javier, por su parte, tomó otro sorbo de whisky, obligándose a concentrarse en el discurso que pronto daría. Pero en su mente, la imagen de Izzy con ese vestido rojo se negaba a desaparecer. El salón de baile del Hotel Grand Meridien aún brillaba bajo las luces, pero el ambiente se había relajado tras los discursos formales de la noche. Los invitados se relajaban, las risas resonaban suavemente y el tintineo de las copas se hacía más frecuente. Javier Westwood estaba de pie cerca de la barra, con un vaso de whisky recién hecho en la mano, intentando concentrarse en una conversación con un donante clave. Pero su mirada seguía desviándose hacia Izzy, quien se deslizaba entre la multitud con una facilidad experta, como un pequeño pez que corta una corriente rápida, sin dejar rastro. Tras su anterior enfrentamiento con Camilla, Izzy parecía haber regresado a su papel de asistente invisible. Saludos corteses, sonrisas amables, nada que llamara demasiado la atención. Pero Javier no podía sacársela de la cabeza. Se decía a sí mismo que era solo curiosidad que un director ejecutivo supiera quiénes eran realmente sus empleados, ¿no? Pero en el fondo, sentía una extraña inquietud, como si Izzy ocultara algo mucho más grande que la silenciosa confianza que transmitía. De repente, un hombre de mediana edad con traje gris y credencial de prensa se acercó a Izzy mientras ella estaba cerca del buffet. Sonrió cálidamente, pero su mirada era penetrante, la de un periodista experimentado. La señora Lin, ¿verdad? Soy Izzy Lin, del Proyecto Chicago. Soy Paul Grayson, del Tribune. Cubrí tu programa vocacional para inmigrantes hace 2 años. ¡Qué sorpresa verte aquí! Izzy se quedó paralizada un momento, el vaso de jugo de naranja en su mano temblaba ligeramente. Recuperó la compostura rápidamente y ofreció una sonrisa profesional. Señor Grayson, me alegro de volver a verlo. No esperaba que recordara ese proyecto. Claro que sí, dijo Paul riendo con ganas, atrayendo la atención de los invitados cercanos. Ayudaste a más de 300 inmigrantes a encontrar trabajo estable a través de ese programa. Te encargaste de todo, desde conseguir financiación hasta conseguir alianzas corporativas. Incluso escribí que eras una pequeña chispa que marcaba una gran diferencia. ¿Y qué haces en Westwood Group? ¿No solo ayudando? Su pregunta fue como una piedra en un estanque en calma. Varios invitados cercanos, incluidos algunos ejecutivos de Westwood Group, voltearon la cabeza hacia Izzy. Camilla, no muy lejos, apretó con más fuerza su copa de champán, con los ojos llenos de sospecha. Incluso Javier, en plena conversación con un donante, se detuvo, escuchando atentamente cada palabra. Izzy sonrió levemente y dejó su jugo en la mesa. Solo soy un asistente, señor Grayson. Westwood Group es un lugar interesante para aprender, y estoy haciendo todo lo posible por contribuir. Sus palabras fueron modestas,
pero su tono transmitía una seriedad serena, sincera y, a la vez, inspiradora, como si insinuara una historia más profunda que se esconde tras la superficie. Paul asintió, visiblemente impresionado. Eres demasiado humilde, pero apuesto a que también causarás sensación aquí, como en Chicago. Si alguna vez tienes tiempo, me encantaría hacer un seguimiento. Tal vez un artículo sobre jóvenes creadores de cambios en la comunidad. Quizás algún día, respondió Izzy con suavidad, desviando la conversación. Gracias por acordarte de mí. Asintió cortésmente y se escabulló entre la multitud antes de que Paul pudiera preguntar nada más. Javier se quedó quieto, sintiendo de repente un peso en el whisky que tenía en la mano. Izzy Lin, la mujer a la que apenas había prestado atención durante los últimos 3 meses, había dirigido un proyecto que ayudó a cientos de inmigrantes. Nunca había revisado a fondo su currículum, un error poco común en un director ejecutivo que se enorgullecía de su control. Recordaba vagamente algo sobre su experiencia en organizaciones sin fines de lucro, pero lo había descartado como simple ruido de fondo antes de que ella se uniera a Westwood Group. Pero lo que más lo impactó fue un recuerdo que resurgió repentinamente. Hace unos 2 años, Camilla había presentado una propuesta de colaboración de una organización sin fines de lucro con sede en Chicago, un programa de capacitación vocacional para inmigrantes. Ella se había burlado de la idea, calificándola de idealista y de una escala demasiado pequeña para alinearse con la marca de Westwood Group. Javier, inmerso en un importante litigio en aquel momento, había aceptado sin investigarlo. Recordaba las palabras exactas de Camilla. No necesitamos que estos pequeños proyectos nos hagan perder el tiempo. ¿Será que ese fue el programa de Izzy? A Javier se le hizo un nudo en el estómago. Miró a Izzy, que ahora charlaba tranquilamente con un camarero, con una sonrisa serena como si el encuentro con la periodista nunca hubiera sucedido. Pero ya no podía verla como una asistente invisible. Era un enigma, un acertijo que lo intrigaba y lo inquietaba a la vez. Un conflicto se agitaba en su interior. Una parte de él cuestionaba a Izzy, ¿por qué alguien como ella se conformaría con ser asistente en Westwood Group? ¿Para qué estaba allí realmente? Pero otra parte, más profunda y silenciosa, se sentía avergonzada. Había desestimado su trabajo, invalidado indirectamente sus esfuerzos, todo porque confió en el criterio de Camilla sin mirar más allá. Javier tomó un sorbo de whisky, intentando concentrarse, pero Izzy ya lo absorbía todo. Mientras tanto, Izzy luchaba por mantener la respiración tranquila. La conversación con Paul Grayson había sido un pequeño desastre. Lo último que quería era que alguien hurgara en su pasado, sobre todo mientras estaba allí en una misión secreta, reuniendo pruebas de que el fondo de caridad del grupo Westwood era todo menos transparente. Se había esforzado mucho por pasar desapercibida en la oficina, pero esa noche había llamado demasiado la atención. Miró al otro lado del salón y vio a Javier observándola desde lejos, con una mirada fría pero contemplativa. Se recordó a sí misma que debía ser cautelosa, no solo con Camilla, sino también con él. Al acercarse el final de la gala, Izzy se sentía sofocada. Silenciosamente, salió del salón de baile al amplio balcón del hotel. La brisa nocturna era fresca y vigorizante, con el aroma del humo de la ciudad, el café y los sueños inconclusos. Se apoyó en la barandilla, contemplando el brillante horizonte de Manhattan, intentando ordenar sus ideas. Había oído algunos fragmentos útiles durante la noche, un director financiero mencionando gastos no contabilizados en el fondo de caridad, un donante quejándose de informes financieros imprecisos, pero aún necesitaba pruebas contundentes, y sabía que estaba caminando por una línea peligrosa. Javier estaba de pie en la puerta que daba al balcón, con su vaso vacío. Vio a Izzy allí de pie, sola, pequeña pero fuerte bajo la luz dorada. Había algo en ella que le hacía querer acercarse, preguntarle quién era realmente, por qué estaba allí y por qué lo desestabilizaba. Quería preguntarle sobre Chicago, sobre el proyecto, sobre por qué alguien como ella había elegido ser asistente en su empresa. Pero no se movió. Simplemente se quedó allí, observando en silencio, apretando con fuerza el vaso vacío. De lo que no se dio cuenta en ese momento fue de que ya había empezado a ver a Izzy Lin de otra manera, no como una empleada, sino como alguien capaz de cambiar por completo todo lo que creía saber. Desde el salón, Camilla notó la ausencia de Javier. Entrecerró los ojos al mirar hacia el balcón y lo vio de pie, solo, observando a Izzy.
sus uñas tamborileaban contra su copa de champán, un cruel plan ya se estaba gestando en su mente. No sabía quién era realmente Izzy Lin, pero juró que lo averiguaría y se aseguraría de que desapareciera del grupo Westwood y de la vida de Javier. El lunes por la mañana, después de la gala benéfica, la oficina del grupo Westwood en Manhattan bullía con más energía de lo habitual, y no era por trabajo. Los empleados se apiñaban en pequeños grupos alrededor de las pantallas de las computadoras, susurrando y riendo. Un vídeo de la fiesta del Hotel Grand Meridien se viralizó rápidamente, y su titular era «Dominando las redes sociales». La asistente que dejó a la élite sin palabras. En el vídeo, Izzy, elegante con su vestido rojo, sonreía con calma mientras respondía con insistencia al comentario sarcástico de Camilla. En cuanto a atreverse a asistir, pensé que la invitación del señor Westwood era motivo suficiente, ¿no creen? La frase, aguda pero elegante, había dejado atónitos a todos en la sala, y ahora se había convertido en un fenómeno en Internet. Las cuentas de memes inundaron las plataformas con imágenes de la expresión de asombro de Camilla, con subtítulos como, «Cuando te crees la reina pero te deja inconsciente el asistente». Izzy, por otro lado, fue aclamada como un fenómeno, una mujer desconocida que hizo que la élite se replanteara su propia imagen. Javier estaba sentado en su oficina del piso 42, revisando su teléfono con el rostro impasible. Había visto el vídeo al menos 3 veces, no por curiosidad, sino porque no entendía por qué no podía parar. Cada vez que Izzy aparecía en pantalla, algo se agitaba en él, no exactamente admiración, ni irritación, sino algo que lo distraía, algo que lo desarmaba. Dejó el teléfono y se obligó a concentrarse en la avalancha de correos, pero el teléfono sonó antes de que pudiera avanzar. Westwood respondió con voz fría. Javier, ¿has visto ese vídeo?, ladró Harold Crane, uno de sus socios principales, visiblemente agitado. Todo el mundo se ríe de Camilla, y ella es nuestra directora de Relaciones Públicas. La imagen de la empresa está en juego. ¿Qué vas a hacer con esa asistente? Javier frunció el ceño y apretó el teléfono con más fuerza. El asistente no es el problema, Harold. Camilla se lo buscó. Harold se aclaró la garganta, visiblemente disgustado. No me importa quién tenga la culpa. Necesitamos controlar la situación antes de que se descontrole. Llámame cuando tengas un plan. Colgó, dejando a Javier con un nuevo dolor de cabeza. Javier se levantó y miró por la ventana. El vídeo fue sin duda un desastre de relaciones públicas, pero curiosamente, no estaba enojado con Izzy. Al contrario, se sentía orgulloso, aunque odiaba admitirlo. La forma en que trataba a Camilla, la sutileza con la que cambiaba la situación a su favor, era algo que ni siquiera él, un director ejecutivo perspicaz, lograba. ¿Pero quién era ella? Ninguna asistente común podía tener esa confianza. Y después de lo que el periodista había revelado sobre Chicago, Javier estaba más convencido que nunca de que Izzy ocultaba algo. En su pequeña oficina, Izzy estaba sentada en su escritorio, intentando concentrarse en organizar la agenda de reuniones de Javier. Pero los cuchicheos de sus compañeros de trabajo afuera hacían imposible ignorarlos. Ya había visto el vídeo que un amable colega le había enviado con un emoji de risa. Izzy no sabía si reír o preocuparse. Había asistido a la gala para recabar información sobre el fondo benéfico, no para hacerse viral. Ahora todas las miradas en la oficina estaban puestas en ella, y eso hacía su misión mucho más peligrosa. Abrió su correo electrónico para ver si había novedades de la organización sin fines de lucro con la que trabajaba de incógnito. Nada nuevo, pero sabía que esperaban algún progreso. Había oído algunas pistas en la gala, un director financiero mencionando gastos poco claros, un donante quejándose de informes turbios, pero nada lo suficientemente definitivo como para exponer una malversación. Necesitaba más tiempo. Y, lo que era más importante, necesitaba permanecer invisible. El vídeo viral había echado por tierra ese plan. Con un suspiro, se levantó y decidió llevar unos waffles a la oficina, un gesto pequeño e inofensivo. Llevaba 3 cajas de waffles caseros en su bolso. Distribuyó 2 entre sus compañeros de trabajo y dudó un momento antes de llamar a la puerta de Javier, sin saber si era buena idea o si estaba cavando su propia tumba. Javier levantó la vista al oír el golpe, sorprendido de ver entrar a Izzy. Llevaba una sencilla blusa blanca y una falda tubo,
con los rizos ligeramente recogidos hacia atrás y las conocidas gafas redondas de nuevo en la cara. La radiante mujer del vestido rojo se había ido, pero su mirada penetrante seguía igual, como si siempre supiera lo que hacía. Señor Westwood, dijo Izzy con dulzura, pero sin timidez. Colocó una pequeña caja de papel sobre su escritorio. Traje gofres. Si no eres muy exigente, pruébalos. Javier parpadeó, sin saber si había oído bien. Waffles, repitió escéptico. Izzy sonrió con una chispa traviesa en los ojos que le dieron ganas de sonreír también. Así es. Nada salva un día duro como unos waffles. Considéralo un agradecimiento por la invitación a la gala. Miró la caja, luego a ella. Por un instante, olvidó que era el frío y sereno director ejecutivo de Westwood Group. Abrió la caja, le dio un mordisco y su crujiente dulzura lo sorprendió. Ni siquiera se había dado cuenta de lo hambriento que estaba. Terminó la pieza en silencio, y sin pensarlo, murmuró, «¡Qué bien!». La sonrisa de Izzy se ensanchó y sus ojos se iluminaron. «¿Te lo dije? Los waffles nunca fallan». Se dio la vuelta para irse, pero Javier la llamó. «Señora Lynn», dijo, en voz más baja de lo habitual. «¿Estás bien después del vídeo?». Izzy hizo una pausa, visiblemente sorprendida por la pregunta. Lo miró como si dudara si debía ser honesta. «Estoy bien, señor Westwood». No esperaba que se viralizara así. Se encogió de hombros, su sonrisa era una mezcla de autodesprecio y sinceridad. Javier asintió, pero su mirada se detuvo. La observó más tiempo del habitual, notando pequeños detalles que nunca antes había visto. La forma en que inclinaba la cabeza al hablar, cómo se golpeaba la manga con el dedo al pensar. Cuando salió de la habitación, sintió un extraño vacío, como si el espacio se hubiera oscurecido ligeramente en su ausencia. Durante el resto del día, Javier no pudo dejar de observarla. Se dio cuenta de que ella gestionaba los correos electrónicos a la velocidad del rayo, respondía a las solicitudes de los socios con delicadeza y se anticipaba a sus preferencias sin que se lo dijera. Cuando trajo café a la sala de conferencias, notó que colocaba su taza exactamente donde le gustaba sin necesidad de preguntar. Los pequeños detalles que antes había pasado por alto ahora lo inquietaban. No era solo una asistente. Era algo indefinible. Mientras tanto, en su oficina, Camilla se desbordaba de risa con los memes de Internet, burlándose de ella. Apretó el teléfono con tanta fuerza que sus uñas pintadas de rojo casi se le clavaron en la palma. No sabía quién era realmente Izzy Lynn, pero se prometió averiguarlo y hacerle pagar por la humillación. Le envió un mensaje a un antiguo contacto, un investigador privado. «Averigua todo sobre Izzy Lynn. Necesito saber qué esconde». Más tarde esa noche, Izzy estaba sentada sola en su pequeña oficina, mirando su teléfono. Un nuevo mensaje de la organización sin fines de lucro iluminó la pantalla. «Necesitamos pruebas lo antes posible. No dejes que las emociones te impidan hacerlo. Ese fondo de caridad está perdiendo millones». Apretó el teléfono con más fuerza. Sus ojos se contrajeron. Recordó la mirada de Javier al comer el gofre, su voz cálida al preguntarle si estaba bien. Sabía que no podía ablandarse, pero su corazón, como siempre, se negaba a escuchar. Guardó el teléfono, se levantó y salió de la oficina, con una pregunta que no se atrevía a responder. ¿Podría completar la misión y aún así proteger lo que silenciosamente crecía en su corazón? El miércoles en Westwood Group fue un día tenso. La oficina de Manhattan bullía con un ambiente denso, no solo porque el vídeo viral titulado «La asistente que dejó a las élites sin palabras» seguía circulando, sino también por una avalancha de llamadas de socios importantes. No estaban contentos. La imagen de la empresa, algo por lo que Camilla se había esforzado tanto, estaba en el punto de mira, todo por culpa de una asistente desconocida llamada Izzy Lynn. Y Camilla, con su orgullo y ambición, estaba decidida a convertir a Izzy en el chivo expiatorio. En la sala de conferencias principal, con sus paredes de cristal y vistas al horizonte de Manhattan, Camilla se encontraba ante la junta directiva y varios socios por videollamada. Llevaba un elegante traje blanco, el cabello rubio recogido en una coleta alta y una voz dulce pero firme. «No podemos permitir que una asistente dañe la reputación de Westwood Group», declaró, recorriendo con la mirada la sala.
Ese vídeo fue un desastre de relaciones públicas, y la razón es Izzy Lin. Recomiendo que la despidamos de inmediato para demostrar que nos tomamos en serio nuestra imagen. Harold Crane, el socio que había confrontado a Javier, asintió desde la pantalla. Estoy de acuerdo con Camilla. Esa asistente se está convirtiendo en un lastre. Si se queda, nuestros donantes pensarán que hemos perdido el control. Algunos miembros de la junta asintieron, pero ninguno miró directamente a Javier, sentado a la cabecera de la mesa como una estatua. Vestido con un traje negro y los brazos cruzados, su mirada gélida recorrió la habitación. Ya había oído suficiente. Camilla presentaba a Izzy como una amenaza, pero lo que más le irritaba era que nadie la defendiera. Izzy, la asistente que gestionaba los correos electrónicos con una eficiencia asombrosa y silenciaba un salón de baile con una sola frase. ¿Una asistente desconocida? Era mucho más que eso. Javier, Camilla se volvió hacia él, con una sonrisa perfecta y una mirada desafiante. ¿Estás de acuerdo, verdad? Tenemos que actuar rápido. Javier no dijo nada. La sala esperaba, llena de tensión, como la calma antes de la tormenta. No entendía del todo a Izzy, pero sabía que despedirla sería un error, y Javier Westwood no cometía errores. No, dijo en voz baja pero firme. La sala se quedó paralizada. Izzy Lin se queda. No hizo nada malo. Si buscas culpar a alguien, quizás deberías considerar quién causó esa escena en el vídeo. Sus ojos se deslizaron hacia Camilla, fríos como el acero. Camilla se quedó boquiabierta, pero se recuperó rápidamente. Javier, no puedes hablar en serio. Es solo una asistente. No podemos dejar que los sentimientos personales. ¿Sentimientos personales? La interrumpió bruscamente. Es una decisión de negocios. Izzy es una empleada competente, y no despido a gente competente por un vídeo viral. Si la imagen de la empresa necesita mejorar, que Camilla se encargue. Ese es su trabajo, ¿no? Silencio. Harold tosió incómodo a través de la transmisión de vídeo, visiblemente disgustado. Pero nadie se atrevió a hablar. Camilla apretó los puños, sus uñas pintadas de rojo se clavaron en las palmas. Miró a Javier con los ojos encendidos de rabia y orgullo herido, pero a él no le importó. Por primera vez, se puso del lado de alguien a quien no comprendía del todo, y se sentía extraño y correcto a la vez. Esa tarde, Javier se dirigía a una reunión con un cliente cuando tropezó con el cable de alimentación de un equipo de mantenimiento. Tropezó con fuerza, golpeándose el lado izquierdo de la cara contra el borde del mostrador de recepción, dejándose un rasguño rojo intenso. Maldita sea, murmuró, levantándose e intentando actuar imperturbable a pesar del dolor agudo. La recepcionista jadeó y se disculpó efusivamente, pero Javier le restó importancia y entró en el ascensor con el ceño fruncido. Cuando regresó a la oficina al final del día, Izzy estaba revisando una impresora en un rincón de la sala de reuniones. Una tarea menor que le había asignado para evitar las consecuencias de la reunión anterior. Levantó la vista de inmediato y vio la marca en su rostro. ¡Ay, no, señor Westwood! ¿Qué le pasó en la cara?, preguntó con una mezcla de preocupación y broma en la voz. Javier se encogió de hombros, intentando restarle importancia. Me caí. No es nada. Izzy negó con la cabeza, metió la mano en su bolso y sacó una pequeña venda adhesiva. Caerse y quedar con una marca no es nada. Siéntate. Deja que me encargue. Él empezó a declinar, pero su mirada decidida lo hizo ceder. Se sentó torpemente cuando ella se acercó. Izzy limpió suavemente la herida y luego aplicó el vendaje con cuidado. Tus músculos faciales han estado trabajando a tope todo el día. Intenta relajarte, bromeó ella, con su sonrisa juguetona iluminando la habitación. Él la dejó hacerlo, y por un instante su proximidad lo desarmó. Su aliento olía ligeramente a lavanda y vainilla, y cuando le rozó brevemente el hombro para mantener el equilibrio, Javier, instintivamente, le tomó la mano y la sostuvo más tiempo del necesario. Izzy levantó la vista, sorprendida, pero no la apartó. Sus miradas se cruzaron, y el tiempo pareció detenerse. Entonces Izzy sonrió con dulzura y retiró la mano. ¿Listo? Ahora pareces un poco menos aterrador. Javier no respondió,
pero su corazón latía con fuerza. Al darse la vuelta, sintió un extraño vacío, como si su partida se hubiera llevado consigo algo de calor. Esa mañana, mientras revisaba la impresora atascada, Izzy encontró una pila de papeles encajada debajo del marco, cerca de la pared. Estaba a punto de tirarlos cuando un texto en negrita en la primera página le llamó la atención. Informe financiero del Fondo de Beneficencia. Borrador. Su corazón se aceleró. Este documento no se parecía en nada a los informes públicos de la empresa. Enumeraba gastos masivos en cuentas de reserva ambiguas, y terminaba con la firma de Camilla. Los números no cuadraban, y una nota manuscrita en los márgenes le dio escalofríos. Borrar antes de informar a Javier y enviar a la Junta. Izzy aferró los papeles, con la mente dando vueltas. Esta era la prueba que había estado buscando de malversación de fondos de caridad. Pero lo que más la sorprendió fue que Javier, claramente, no la había visto. Dobló los documentos con cuidado y los guardó en su bolso. Luego volvió a arreglar la impresora, como si nada hubiera pasado. De vuelta en su escritorio, revisó su teléfono. Apareció un mensaje de la organización sin fines de lucro. ¿Alguna novedad? Necesitamos actuar antes de que borren el rastro. Izzy miró la pantalla con expresión contradictoria. ¿Javier estuvo involucrado en algo? ¿Sigues la historia? Si esta historia te encontró fuera de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. El viernes en Westwood Group se sentía como un campo de batalla silencioso. La oficina de Manhattan bullía con tensión tácita, susurros y miradas de reojo. El vídeo viral, la asistente que dejó a la élite sin palabras, aún no se había calmado. Y la decisión de Javier de quedarse con Izzy Lin tras la tensa reunión de la Junta dejó a Camilla furiosa. Su orgullo y ambición no soportaban ser eclipsados por un supuesto don nadie. Pero Camilla no solo quería ganar, quería destruir a Izzy. Esa mañana, Camilla entró pavoneándose en la oficina diáfana donde los empleados tecleaban y murmuraban por teléfono. Llevaba un vestido esmeralda ajustado, su cabello dorado brillaba bajo las luces del techo, pero su rostro estaba helado. En la mano llevaba una carpeta delgada, y sus ojos recorrieron la habitación hasta posarse en el modesto escritorio de Izzy. Javier estaba reunido con un cliente, pero muchos directivos de nivel medio y algunos altos ejecutivos estaban presentes, lo que lo convertía en el público ideal para el espectáculo que Camilla estaba a punto de presentar. Izzy Lin, gritó Camilla con una voz dulce pero afilada como una cuchilla. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en Izzy, que estaba organizando documentos. Izzy se detuvo, su mano temblaba ligeramente alrededor de un lápiz. Levantó la vista, tranquila por fuera, aunque el corazón le latía con fuerza. ¿De qué habla, señorita Camilla? Preguntó con voz suave pero alerta. Camilla esbozó la sonrisa petulante de un gato que acaba de acorralar a su presa. Levantó la carpeta y habló más alto, para que todos la oyeran. No te hagas la inocente. Contraté a un investigador privado para que te investigara. Trabajabas para una organización sin fines de lucro llamada Transparencia en la Justicia, ¿verdad? La misma organización que se prepara para demandar a Westwood Group por presunto uso indebido de nuestro fondo de beneficencia. No viniste aquí a ayudar, viniste a espiar. Jadeos y murmullos recorrieron la oficina. Algunos empleados se quedaron boquiabiertos, incrédulos. Otros intercambiaron miradas de asombro. Margaret, la asistente administrativa principal, se inclinó hacia una compañera y susurró. Sabía que no era una simple asistente. Izzy permaneció inmóvil, recorriendo la sala con la mirada mientras luchaba por mantener la compostura. Se había preparado para la posibilidad de ser expuesta, pero no tan públicamente ni tan pronto. Camilla se acercó con voz triunfante. Abusaste de la confianza de esta empresa, de Javier, para obtener información. ¿Creíste que podrías ser más astuto que todos nosotros? Propongo que la despidamos de inmediato, y quizás incluso llamemos a la policía por invasión de la privacidad. De repente, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Javier entró, vestido con un elegante traje negro, con el rostro ensombrecido por la frustración. Había terminado su reunión temprano tras oír el alboroto exterior. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja pero autoritaria. Camilla se volvió hacia él,
con un tono más suave, pero con la mirada aún penetrante. Javier, es una espía. Izzy Lin trabaja para una organización que intenta demandarnos. Nos mintió a todos, incluso a ti. Javier miró a Izzy, y por un instante, el mundo se redujo a solo ellos dos. Sintió como si lo hubieran apuñalado. Izzy, la mujer en la que había empezado a confiar, quizás incluso más que eso, era una mentirosa. Se sintió traicionado, no solo porque había trabajado para el bando contrario, sino porque había creído en ella. Izzy, dijo con voz tensa y baja. ¿Es cierto? Izzy respiró hondo y se levantó. Sabía que ya no podía ocultarse. Sí, respondió con claridad, pero sin arrogancia. Trabajé para Transparencia Judicial antes de venir aquí. Me enviaron a investigar el fondo de caridad del grupo Westwood porque sospechábamos de mala conducta por parte de usted y su empresa. La sala contuvo la respiración. La sonrisa de Camilla se ensanchó triunfalmente. Javier apretó el puño y su expresión se ensombreció. Pero Izzy continuó, con la voz más suave. Pero dejé de enviarles actualizaciones la semana pasada porque me di cuenta de que usted, señor Westwood, no tuvo nada que ver con el delito. No quería lastimar a alguien que no lo merecía. Javier parpadeó, como si despertara de un trance. Dejaste de enviarles actualizaciones, repitió con incredulidad. Izzy asintió, con los ojos clavados en los suyos, dolorosamente sinceros. Encontré algo que vale más la pena proteger que una demanda. Hizo una pausa, como si considerara decir algo más, pero simplemente esbozó una sonrisa triste. Y tengo las pruebas, no contra ti, sino contra el verdadero responsable. Sacó un juego de documentos fotocopiados de sus informes financieros en borrador, que había encontrado detrás de la impresora de la oficina a principios de semana. Se los entregó a Javier con tono firme. Este es un borrador interno preparado por Camilla. Muestra millones desviados del fondo de caridad a cuentas de reserva imposibles de rastrear. Su firma está al final, junto con una nota manuscrita. Bórralo antes de enviárselo a Javier y a la Junta. Camilla palideció. Su sonrisa se desvaneció. Te lo estás inventando, gritó, arrebatándole los papeles a Javier. Es falso. No hice nada malo. Pero Javier ya estaba examinando los documentos con la mirada fija en el espejo. Los números no coincidían con los informes que había firmado, las anotaciones, las cifras dispares, la firma, todo era incriminatorio. El revuelo mediático en torno al fondo de caridad, que antes se consideraba un chisme, empezaba a parecer terriblemente real. Y todo este fondo había estado bajo el control de Camilla. Su voz se volvió gélida. ¿Tienes algo que decir? Balbuceó Camilla, con la voz temblorosa. Javier, no puedes creerla. Es una espía. Intenta culparme de esto para salvarse. Pero Javier no respondió. Se giró hacia Izzy con una expresión entre furia y angustia. Puedes irte, dijo con frialdad, pero con un ligero temblor en la voz. Nos ocuparemos del resto más tarde. Izzy asintió en silencio. Recogió sus cosas, un cuaderno, un bolígrafo y una taza de café a medio terminar, y salió de la oficina. La habitación estaba en completo silencio, salvo por el sonido de sus tacones contra el suelo de madera. No miró atrás, pero sentía un peso mayor que nunca. Había hecho lo correcto, así que ¿por qué le dolía tanto? Javier se quedó paralizado, aferrado a los documentos. La vio desaparecer tras las puertas de cristal, su pequeña figura engullida por el pasillo. Quiso llamarla, preguntarle por qué no le había dicho la verdad antes, por qué lo había hecho sentir así. Pero no pudo. La ira de haber sido engañada se entremezcló con el dolor de darse cuenta de que lo había protegido, aunque eso la arruinara. Camilla, observándolo de cerca, guardó silencio. Vio en sus ojos que había perdido, no solo ante Izzy, sino ante el propio Javier. Pero ella juró. Esto no había terminado. La lluvia del viernes cayó sobre Manhattan como si intentara borrar los secretos de la ciudad. Las luces de neón brillaban en las calles mojadas, y el imponente edificio del grupo Westwood se alzaba en medio de la tormenta, y la inquebrantable fortaleza se resquebrajaba desde dentro. En el piso 42, Javier Westwood estaba sentado solo en su oficina.
La tenue luz de la pantalla de su ordenador proyectaba sombras profundas sobre sus rasgos afilados y su mirada inquieta. Su escritorio estaba sepultado entre papeles, pero su mente estaba en otra parte. Frente a él había una carta manuscrita, con una letra sesgada que era inconfundiblemente la de Izilin, y una gruesa carpeta de documentos, la prueba definitiva del escándalo del fondo de caridad que ella le había dejado antes de marcharse. La carta era breve, pero cada palabra era hiriente. Señor Westwood, no vine a su empresa solo para ser asistente. Vine a investigar, a reunir pruebas del uso indebido del fondo de caridad del grupo Westwood. Una vez creí que usted era parte de ese engaño, y estaba dispuesto a exponerlo todo. Intenté mantener la distancia, recordándome a mí mismo que no debía confiar, que no debía sentir, pero el corazón no entiende de razones. Me equivoqué al no decírtelo desde el principio, y lamento no solo haberte ocultado la verdad, sino haber empezado a verte con otros ojos. Todo lo que tengo está en esta carpeta. No me he guardado nada. Te lo doy no como amenaza, sino porque creo que harás lo correcto. Izzy, Javier lo leyó por tercera vez, con las manos ligeramente temblorosas. Estaba atónito, no solo porque Izzy se había ido sin despedirse como es debido, sino por esa frase, que no entiende de razones. Lo dejó furioso y herido, como si ella le hubiera lanzado un acertijo y se hubiera desvanecido. Había confiado en ella, aunque fuera un poco, y ella lo había engañado. Pero si de verdad quería destruirlo, ¿por qué dejar todas las pruebas y luego marcharse? Se levantó bruscamente y abrió la carpeta. El contenido era escalofriantemente minucioso, giros financieros falsificados, correos electrónicos internos, notas manuscritas, incluso recibos de transferencias bancarias a cuentas imposibles de rastrear. Cada pieza llevaba las huellas dactilares de Camilla, su firma, su tono autoritario, su arrogancia. Javier apretó los dientes. Le había confiado el fondo de caridad a Camilla porque creía que, con su refinamiento y empuje, lo administraría bien. Pero ella no solo había malversado dinero, sino que había traicionado su confianza. Ese mismo día, Javier ordenó una investigación interna. Convocó al equipo legal y contrató a una firma de auditoría independiente. Exigió una revisión completa del historial financiero del fondo de beneficencia de los últimos 3 años. Los hallazgos iniciales confirmaron todo lo que Izzy había revelado. Se habían desviado millones a cuentas de reserva controladas únicamente por Camilla. Ni un solo dólar había llegado a las organizaciones mencionadas en sus informes públicos. Sintió como si lo hubieran apuñalado de nuevo, no por Izzy, sino por Camilla, alguien a quien una vez había considerado una aliada. Esa noche, Javier salió de la oficina sin paraguas, adentrándose en la lluvia torrencial. Gotas frías empaparon su traje negro, pero no le importó. Bajo el resplandor parpadeante de las farolas, oleadas de emoción lo invadieron. Estaba furioso con Izzy por engañarlo, pero también dolido porque ella le había entregado todo lo que podría haberlo arruinado, y en cambio, había decidido desaparecer. El corazón no entiende de razones. ¿Qué quería decir? ¿Y por qué le aceleraba tanto el corazón? Mientras tanto, en un pequeño apartamento de Brooklyn, Izzy estaba sentada a la mesa de la cocina, con el rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara de escritorio. Frente a ella había una taza de té frío y una maleta a medio hacer. Había reunido todas las pruebas que la organización necesitaba, pero no se las había enviado para la acusación. Se lo había enviado con la esperanza de que hiciera lo correcto, pero no se había quedado a verlo, no por miedo, sino porque no soportaba ver la decepción en sus ojos. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje de la organización sin fines de lucro. ¿Lo hiciste bien? Nos encargaremos de aquí. Descansa un poco. Pero no se sentía aliviada. Su corazón se sentía pesado pensando en Javier. El sábado por la mañana, Javier llamó a Camilla a la oficina. Entró, todavía impecable con un vestido de seda verde azulado, pero el nerviosismo en sus ojos la delató. Javier, empezó con voz temblorosa. No le crees de verdad, ¿verdad? Izzy es una mentirosa. Ella entre comillas. ¿Basta? Javier la interrumpió con voz fría como el acero. En el escritorio, frente a él, estaba el informe preliminar de la auditoría que confirmaba cada una de las acusaciones de Izzy. Robaste fondos del fondo de caridad, Camilla. Me engañaste a mí, a esta empresa y a quienes confiaron en nosotros.
Estás despedida. Con efecto inmediato. El rostro de Camilla palideció. Se apresuró a defenderse. Javier intentaba proteger a la empresa. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, dijo, poniéndose de pie y acercándose a ella. Abusaste de mi confianza. Te sugiero que te entregues. Camilla se fue sin decir una palabra más, pero sus ojos ardían de resentimiento. A Javier no le importó. Regresó a su escritorio y se quedó mirando la carta de Izzy. Sabía que tenía que hacer lo correcto, no solo por la empresa, sino por sí mismo. Ordenó una ampliación completa de la investigación, decidido a lograr transparencia total y restaurar la integridad de la organización benéfica. Pero más que eso, quería encontrar a Izzy para preguntarle por qué lo protegía, por qué lo hacía sentir así. Pero ella se había ido. Y por primera vez en su vida, Javier Westwood se sintió realmente fuera de control. No de su empresa, ni de sus decisiones, sino de su propio corazón. 2 semanas después de la renuncia de Izzy, Manhattan brillaba como siempre, pero algo en el aire se sentía diferente. Las lluvias tempranas de otoño habían dado paso a un sol tenue, y la ciudad parecía estar esperando un cambio, un momento decisivo. En el centro de conferencias Lincoln, un evento de prensa titulado Transparencia y Caridad había atraído a cientos de activistas, periodistas y líderes de organizaciones sin fines de lucro. Las brillantes luces del escenario iluminaban pancartas con el lema, el futuro de la caridad, la justicia y la transparencia. Izzy Lin subió al escenario con un sencillo pero elegante vestido blazer azul marino. Sus suaves rizos estaban recogidos a medias. Ya no era la asistente invisible de Westwood Group ni la sensación viral de aquel infame vídeo. Hoy, se presentó como ella misma. Una mujer que una vez luchó por la justicia y que ahora intentaba recuperar su camino tras semanas de turbulencia. Su voz resonó con claridad, llena de serena convicción, al hablar sobre la importancia de la integridad y las fundaciones benéficas. Cuando las donaciones no llegan a las manos adecuadas, la confianza de la comunidad se destruye, dijo Izzy, recorriendo con la mirada el auditorio. He trabajado con pequeñas organizaciones donde cada dólar se cuenta con cuidado. Pero también he visto lugares donde la avaricia eclipsa la buena voluntad. La transparencia no es solo un deber, es una promesa a quienes creyeron en nosotros. Nunca mencionó a Westwood Group ni nombró a Camilla, pero cualquiera que hubiera seguido los titulares recientes entendió a qué se refería. Aunque el escándalo del Fondo de Caridad aún no se había hecho público, ya era un tema de acalorado debate en foros y medios de comunicación. Izzy hablaba con sinceridad, pero cada palabra le pesaba profundamente. Aún recordaba la mirada de Javier al salir de su oficina. Se repetía a sí misma que había hecho lo correcto, pero ¿por qué su corazón no lo dejaba ir? Al terminar su discurso, el público estalló en aplausos. Izzy simplemente esbozó una leve sonrisa e inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Bajó del escenario con gracia, intentando mantener la compostura, aunque sus ojos estaban enrojecidos, brillando bajo el foco como lágrimas que no habían caído. Javier estaba de pie al fondo de la sala, oculto a la sombra de la última fila. La tensión en su rostro no había disminuido en días. No había dormido bien desde que Izzy se fue. Camilla había sido arrestada desde entonces, y ahora solo quedaba una sensación de vacío. No había planeado asistir a este evento. Lo había leído en el periódico y sabía que Izzy daría una charla. Se dijo a sí mismo que no tenía por qué verla. Ella ya había tomado su decisión. Pero esa mañana, al contemplar su oficina vacía, se subió al coche y se dirigió al centro de conferencias de todos modos. Cuando Izzy empezó a hablar, a Javier se le encogió el corazón. Su voz, su sinceridad, la forma en que silenció a todo un auditorio, cada palabra le recordaba por qué había captado su atención en primer lugar. Pero más que eso, se dio cuenta de que se había equivocado. Cuando Izzy bajó del escenario, Javier se levantó y caminó hacia las escaleras que conducían a la plataforma. La coordinadora del evento, una mujer de mediana edad, lo interceptó. Señor, lo siento, no está en la lista de oradores. Soy Javier Westwood, dijo con voz tranquila pero firme. Necesito hablar. Solo 5 minutos. El coordinador dudó, pero algo en sus ojos la hizo asentir. Subió al escenario, bajo la intensa luz de las luces. La sala quedó en silencio,
y luego se llenó de murmullos al reconocerlo, el director ejecutivo de Westwood Group, en el centro de un escándalo en ciernes. Javier tomó el micrófono y respiró hondo. No estoy en la lista de oradores, empezó, con su voz grave resonando por la sala, pero estoy aquí porque les debo una disculpa a todos ustedes, y a una persona en particular. Su mirada recorrió las primeras filas hasta que se posó en Izzy. Ella se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, visiblemente sorprendida de verlo. Javier continuó, con un tono inusualmente franco. Confié en las personas equivocadas y descarté a quienes merecían ser escuchados. Dejé que explotaran mi confianza y, al hacerlo, lastimé a quienes merecen algo mejor. Izzy Lin fue quien me enseñó eso. El auditorio estaba en silencio, salvo por los clics de las cámaras de la prensa. Javier hizo una pausa, mirándola solo a ella. El grupo Westwood cometió graves errores con su fondo de beneficencia, pero a partir de hoy, prometo que cada transacción será transparente. Trabajaremos con auditores independientes para garantizar que cada dólar llegue a su destinatario, no por imagen, sino porque es lo correcto. Inclinó la cabeza, un gesto humilde que pocos esperaban del famoso y estoico director ejecutivo. La multitud estalló en un estruendoso aplauso, que se alzó y resonó con tanta fuerza que ahogó incluso la música de fondo. Izzy no aplaudió. Ella solo asintió levemente, con los ojos aún rojos, como si estuviera conteniendo las lágrimas. No dijo ni una palabra, pero el gesto fue suficiente. Javier lo vio. Ella lo había oído. Lo había entendido. El evento terminó entre conversaciones animadas y multitudes de reporteros persiguiendo a los oradores por los pasillos. Izzy se escabulló en silencio, dirigiéndose hacia el pasillo de salida. Necesitaba aire, necesitaba espacio para procesar lo que acababa de suceder. La disculpa pública, sincera y completamente espontánea de Javier la había conmocionado, pero no sabía si podría enfrentarlo aún, no después de todo lo que había pasado entre ellos. Salió por la puerta principal, con la dorada luz del atardecer calentándole el rostro, pero entonces se quedó paralizada. Javier estaba allí, justo afuera de la salida, con las manos en los bolsillos del traje, la mirada fija en ella como si fuera lo único que existía en el mundo. No dijo ni una palabra. No se movió. Simplemente se quedó allí esperando. Izzy respiró hondo y pasó junto a él. Ella no habló, no se demoró, pero al pasar, su mano rozó ligeramente la de él, un roce breve, suave y fugaz, pero lleno de significado. No era una disculpa. No era una promesa. Era una señal de que ella lo veía, de verdad lo veía. Javier permaneció inmóvil, sintiendo la calidez de su tacto en la palma de su mano. No la llamó. No la siguió. Simplemente la observó alejarse, su pequeña figura perdiéndose en el ritmo de la multitud nocturna de Manhattan. Y por primera vez en años, Javier sintió un destello de esperanza, no por la compañía, sino por su propio corazón. Estás viendo Historias del Alma, exclusivas de nuestro canal. Si sigues con nosotros, deja un comentario. Las leemos y apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por formar parte de la familia Soul Stories. Habían pasado 3 meses desde la conferencia de prensa y Manhattan se había sumido en el abrazo del invierno, con vientos frescos, luces navideñas tempranas y ese silencio que precede a la nieve. Bajo el liderazgo de Javier Westwood, el grupo Westwood había cambiado. Su fundación benéfica ahora estaba supervisada por una junta independiente, y cada transacción se publicaba en el sitio web de la empresa. Poco a poco, la reputación de la firma se fue restaurando. Pero lo que captó la atención de la ciudad no fue solo la reforma financiera. Era una iniciativa nueva. El Centro de Asistencia Legal Gratuita de Westwood, creado en colaboración con la organización sin fines de lucro Justicia para Todos, la misma organización donde trabajó Izzy Lin. El centro se ubicaba en un modesto edificio con fachada de cristal en el Lower East Side, con una placa de bronce en el exterior que decía, Justicia para Todos. Javier había supervisado personalmente el proyecto, desde la selección de la ubicación hasta la contratación de abogados voluntarios. Pero sabía que no estaría completo sin una persona, la que le había hecho cuestionarlo todo. Una tarde de otoño, Izzy recibió un correo electrónico de Javier. Sin largas explicaciones, sin discursos grandilocuentes, solo una invitación a reunirse en un pequeño café cerca del nuevo centro.
Dudó, con el dedo sobre la pantalla, recordando el breve roce de su mano después de la rueda de prensa. Había intentado mantener la distancia, dedicándose por completo a su labor sin ánimo de lucro. Pero su corazón no había olvidado sus ojos. Finalmente, respondió, allí estaré. El café estaba cálido, impregnado del aroma a espresso y pan tostado. Javier esperaba sentado, vestido con un suéter gris y pantalones, menos ejecutivo, más humano. Cuando Izzy entró con un abrigo de punto azul suave, con los rizos ligeramente recogidos, se le aceleró el corazón. Ella se sentó frente a él con una sonrisa discreta. No esperaba que fuera de los que van a cafeterías acogedoras, señor Westwood. Llámeme Javier, dijo, deslizándole un café con leche. Y no lo invité a hablar de café. Izzy arqueó una ceja. ¿Y entonces por qué estoy aquí? Javier respiró hondo, con la mirada fija. Abrí el centro de asistencia legal en colaboración con su organización, pero necesitamos a alguien que lo dirija. No eres asistente, eres socia. Quiero que asumas ese rol, Izzy. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Yo? ¿Después de todo lo que pasó? Se inclinó hacia adelante, con voz baja pero segura. Esto no se trata de redención. Es porque no quiero hacer lo correcto si no formas parte de ello. Las palabras la detuvieron. Observó su rostro y vio en él una sinceridad que no había visto antes. Su instinto le decía que no para proteger su corazón, pero entonces sonrió con dulzura. Está bien, Javier, pero debo advertirte que es imposible trabajar conmigo. Su risa era rara, pero radiante. Ya me lo advertí. Sigo totalmente comprometido. Empezaron a trabajar juntos. Los meses siguientes estuvieron llenos de momentos tranquilos y significativos. El centro ayudaba a decenas de personas cada semana, desde inmigrantes que buscaban ayuda con sus visas hasta familias atrapadas en disputas de vivienda. Izzy y Javier discutían por todo, desde la tipografía de los folletos hasta los colores de la pintura de la oficina, pero cada desacuerdo terminaba en risas. Su vínculo no floreció en grandes gestos. Se construyó con toques de manos al intercambiar carpetas, miradas furtivas durante las reuniones y la comodidad del silencio compartido con un café tibio después de largas jornadas. Nunca usaban la palabra amor, nunca publicaban selfies ni hashtags, pero todos en el centro lo percibían. Cuando Izzy y Javier estaban en la misma habitación, la luz se sentía diferente. Una noche, tras un largo día de consultas, Izzy se quedó dormida en su escritorio, con papeles esparcidos a su alrededor. Se había quedado hasta tarde para finalizar un informe de donante, el cansancio finalmente la estaba venciendo. Javier regresó de revisar los archivos y la encontró así, con la cabeza apoyada en los brazos y el ceño ligeramente fruncido. Sin decir palabra, se quitó el blazer y se lo echó sobre los hombros. Luego se sentó a su lado, colocando su mano suavemente sobre la de ella, rozando su piel con las yemas de los dedos. Ella no se despertó, pero mientras dormía, instintivamente se inclinó ligeramente hacia él. Javier la observó y algo cálido y desconocido le inundó el pecho. No se movió. Simplemente se quedó allí, dejando que el momento se prolongara, deseando que durara para siempre. Un año después, el centro de asistencia legal era un éxito discreto. Decenas de familias habían recibido ayuda. Más organizaciones sin fines de lucro comenzaron a colaborar. El grupo Westwood, ahora orgullosamente transparente, había recuperado la confianza del público. Durante la celebración del primer aniversario, un reportero del Tribune, Paul Grayson, el mismo que había visto a Izzy en aquella gala, se acercó a ellos para una breve entrevista. Este centro es extraordinario, dijo Paul. Mikel les apuntó mientras estaban uno al lado del otro bajo la placa de bronce. Pero tengo que preguntar algo que el público se muere por saber. ¿Están enamorados? La multitud estalló en carcajadas. Izzy, con un brillo travieso en los ojos, respondió, solo nos vemos cada mañana. Discutimos sobre cómo preparar café y nos derrumbamos juntos al final del día. Si eso es amor, no estoy del todo segura. Se encogió de hombros, con los ojos brillantes. Javier, normalmente frío con la prensa, sorprendió a todos. Dio un paso al frente, con voz firme y baja. Yo tampoco sé si eso es amor, pero sé que sin ella, no soy yo.
Estallaron los aplausos. Izzy se giró hacia él, algo en su mirada brillaba más que cualquier cosa que hubiera mostrado antes. No dijeron nada más, pero la forma en que estaban, hombro con hombro, lo decía todo. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y las luces se atenuaran, Izzy y Javier cerraron juntos el centro. El resplandor dorado de las farolas se derramaba a través del cristal, danzando sobre el suelo de madera. Izzy se puso el abrigo, lista para irse, cuando Javier la tomó de la mano con suavidad. Él no dijo nada, solo lo sostuvo, entrelazando sus dedos con los de ella. Se miraron bajo la suave luz amarilla. No hacían falta declaraciones ni grandes discursos. Sus manos permanecieron entrelazadas, no como una pregunta, sino como una promesa. Izzy sonrió, apretándole suavemente los dedos. Luego salieron a la fría noche neoyorquina, no como una pareja con un título, sino como dos personas que se habían encontrado en su momento, a su manera. Su amor no necesitaba etiquetas ni titulares. Estaba en los pequeños detalles, las caricias, las miradas fijas. Y para ellos, eso era suficiente.